Iniciamos con nuestra cadenita o nudo corredizo. Vamos al primer punto. Están quedando apretados estos primeros puntos, reitero. Y realizamos entonces nuestro punto bajo en el mismo espacio. Cambiamos de color cerrando ese puntito. Y listo para continuar trabajando. Iniciamos con 3 puntos o continuamos con 3 puntos de color blanco, al igual que en la vuelta anterior. Aquí me doy cuenta que me está quedando ajustado cuando intento meter la aguja y está bien apretado, bien ajustado. Y eso que este punto, el primer punto, siempre igual lo podemos manipular con este hilo y aún así está quedando apretado, ajustado. 2, 3, cambiamos de color, continuamos. Un punto de color negro, 2 puntos de color blanco. Uno, dos. Continuamos. Aquí ya uno se empieza como a perder. Un punto de color negro, 3 puntos de color blanco. Un punto de color negro y 3 puntos de color blanco. Fuera de cámara lo que hice fue contar los puntos y hasta el momento están dando la cantidad con la que inicié. No lo hice enfrente pues para no, realmente está consumiendo bastante tiempo. Y estoy bastante confiada de lo que estamos haciendo porque vamos marcando punto por punto. Entonces, en ese caso, realmente hacer un reconteo de cada uno de los puntos es más como por garantizar lo que ya sabemos que está bien, pero igual no está mal. Recuerden que son 60 en total que les debe estar dando como base, al igual sus puntos que van trabajando en cada vuelta. Listo, entonces tenemos 3, un punto de color negro, 2 puntos de color blanco, un punto de color negro, cambiamos, 2 puntos de color blanco, 1, 2, aquí tenemos entonces 2 puntos de color negro, aquí. 1, 2, seguido 2 puntos de color blanco, 1 de color negro, 1, seguido un punto de color blanco, un punto de color negro. Uno, dos, tres, 4 puntos de color blanco. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color. Un punto de color negro, un punto de color blanco. Uno solo. Punto de color blanco. Cambiamos. 2 puntos de color negro, 2 puntos de color blanco. Tres puntos de color negro. 1, 2 y 3. Seguido 1, 2, 3, 4, 5 puntos
de color blanco. Y cada vez ya estamos saliendo de las partes críticas de lo que para mí considero son las partes críticas en la técnica tapestry crochet, que son esos cambios de color cuando solamente es un punto de un color, otro punto de otro color, esas secuencias que son realmente bastante tediosas, y que es esta partecita de aquí, es como lo más complejo de todo esto. Lo demás, créanme, realmente mamey. Al igual que en la vuelta anterior, coincidimos un punto de color negro, un punto de color blanco, un punto de color negro. Como les decía, esa es otra forma de entender que estamos trabajando el patrón de la forma correcta, porque no podemos tener dos equivocaciones y que nos coincida el error. Sería realmente extraño. No digo que no pueda pasar, pero es algo difícil de no notar. Ahí me estaba adelantando por estar hablando. Seguido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, que coincide también en la vuelta anterior. El último punto, 10 puntos de color blanco. Si están teniendo dudas, si hay algo que les causa, tal vez me salté algo, les causa curiosidad, no duden en comentarme, que con mucho gusto estoy dispuesta a responder a sus inquietudes. Aquí tenemos 8. Retomamos el color negro, 9 y 10. También por allí voy a estar dejando una encuesta próximamente para dos proyectos que tengo y no sé cuál iniciar. Primero, con la intención de mostrarles cómo hacerlo. Entonces, vamos a hacer una dinámica para elegir cuál trabajamos. 1, 2 de color negro, 2 puntos. Cambiamos. Continuando con 3 puntos de color blanco. 1. Aquí está un poco flojo este hilo. Me doy cuenta porque sobresale mucho. No debe sobresalir. El hilo que está cubriendo normalmente hace todo el trabajo de cubrimiento. Pero si les queda muy gordito, eso significa que el hilo está arrugado. ¿Sí? Él debe cubrir. Normalmente no se debe notar. Y finalizamos la vuelta con 3 puntos de color negro, al igual que en la vuelta anterior. Aquí, aquí. Vamos para un lado y el último punto lo tomamos todo. Cerramos con una cadenita deslizada y cerramos de nuevo con otra cadenita deslizada. Ajustan bien, cortan y hemos finalizado nuestra vuelta número 18. Y así es como va quedando. Por fin ya corregí la cuestión, porque yo no sé si lo logran notar. En estas 3 vueltas de aquí el tejido se me estaba recogiendo un poco, pero ya está retomando su curso. Claro está, en el momento del bloqueo, que ya empieza a recoger todos estos puntitos, donde ya no se va a ver, como ven aquí, se va recogiendo, donde ya no se va a ver ese color blanco al inicio, que son de esos hermosos detalles y que nos hacen que nuestro tejido sea casi perfecto. Tal vez va a tender a recogerse un poco, pero también entiendo que el bloqueo va a ser el trabajo necesario para poderlo organizar. Continuamos con nuestra vuelta número 19. Nuestra vuelta 19, continuamos entonces con nuestro inicio habitual, nudo deslizado, y vamos al primer punto, pasamos de un lado al otro, cadenita, y en el mismo punto realizamos un punto bajo. Cerramos con nuestro siguiente color, dejando esta esquina de un lado, tomando el hilo negro y listos para empezar a trabajar. Con este dedo siempre pueden manipular o trabajar este hilito, ¿ya?
se facilita bastante. Aquí 19. Tenemos 3 puntos de color negro, blanco. Estoy teniendo problemas estos días con esos colores. 3 puntos de color blanco seguido de 2 puntos de color negro. Reitero, me está quedando ajustado, no entiendo por qué. Me está ajustando bastante ese primer punto. Continuamos, cambiamos de color. 2 puntos de color blanco. Blanco. Me excusan. Negro. Que se vuelve tan mecánico que ya estoy en el siguiente punto. Seguido 2 puntos de color blanco. 1, 2. Cambiamos. Un punto de color negro. Cambiamos de color. 3 puntos, unos 3 puntos de color blanco, 1 de color negro. 1, 2, por último 3. Vamos a ver algo, sí, en el siguiente punto. 3 y continuamos. Un punto de color negro. Seguido tenemos 2 puntos de color blanco. 1, 2. Cambiamos. Seguimos con 1, 2, 3, 4 puntos de color negro. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color. 2 puntos de color blanco. 1, 2. Cambiamos de color. Un punto de color negro seguido de 1, 2, 3, 4 puntos de color blanco. No hay color negro. 4 puntos de color blanco. 1, 2, 3. A veces se siente que uno no agarra bien. Y 4. Cambiamos. Seguido 2 puntos de color negro. 1, 2. Cambiamos. 3 puntos de color blanco. 1, 2 y 3. 1, 1. Cambiamos. 2 puntos de color negro, 1 de color blanco, 2 de color negro. 2, 1, 2. 1, 2. Aquí cambio. 1 de color blanco. Soltamos. 2 de color negro. 1 y 2. Y cambiamos de color nuevamente. Como les decía, ese patrón yo lo puedo modificar un poco. Sencillamente yo cambio este punto a este lado de acá, este punto por un punto de color negro, para que pueda haber conexión entre ellos y no me quede así separado, ¿ya? Pero como ya dije anteriormente, los gustos del cliente es lo que debemos satisfacer. 2 puntos de color blanco, aunque a veces se puede ser terco con el cliente, ¿no? Un punto, 2 puntos, un punto de color negro, un punto de color blanco, un punto de color negro. Aquí cambiamos. Punto de color blanco, cambiamos. Un punto de color negro. Y cambiamos.
seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de color blanco. 1, 2, aquí yo suelto y continúo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para el número 9 retomamos este color. 9 y 10. Cambiamos. Y tenemos entonces 3 puntos de color negro. 1, 2 y por último 3. Cambiamos de color. Aquí tenemos 2 puntos de color blanco y finalizamos con 1, 2, 3, 4 puntos de color negro. 1, 2, cambiamos de color. Y entonces tenemos 1 de color negro, 2 de color negro. Lo pasamos al otro lado y finalizamos la vuelta con nuestros 4 puntos de color negro. Cadenita ajustada, la siguiente bien ajustada. Y hemos terminado la vuelta número 19 de nuestro hermoso tapestre, esta hermosa virgen. Realmente ya cada vez estamos notando un poco más la figura, y a medida que vamos avanzando la van a ir notando más. Desde la parte de enfrente, la parte de atrás, bastante nítida, sobre todo por las puntas. O sea, este tipo de trabajos me encantan, porque sé que el trabajo al final no va a ser mucho lo que tengo que hacer. O sea que es genial. Entonces continuamos con nuestra vuelta número 20.